Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Máximo Parra de este canal Cristianos Alerta. Si eres nuevo en este canal, te vamos a pedir que te suscribas, que sea parte de este ministerio y que comparta también nuestros videos. Hoy te vamos a presentar 8 características de las sectas que son falsas. Mira, ¿qué es una secta falsa? Según Josh McDowell y Don Stewart, es una perversión, una deformación del cristianismo. Y como es una deformación, rechaza las verdaderas enseñanzas que la iglesia cristiana ha sostenido a través de toda su historia. El cristianismo se reconoce como una religión basada en la Biblia. A los cristianos, o sea, a los seguidores de Cristo, se les reconoce como el pueblo del libro. Las sectas falsas, por regla general, aceptan algunas enseñanzas bíblicas, pero rechazan otras que son vitales y añaden nuevas doctrinas heréticas. Predican otro evangelio torcido, torciendo así la pura verdad para su propia perdición, como lo enseña en 2 Pedro capítulo 3, versos 16 al 17, como dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Otra característica que identifica a un grupo como una secta falsa y errónea es que se compone de personas que siguen ciegamente a un innovador de doctrinas e ideas que parecen ser hasta cierto punto muy interesantes. En algunos casos, como el de Jim Jones, el cual llevó a la muerte a más de 800 personas en Guyana. El líder controla casi todos los pormenores de la vida de sus seguidores. Estos piensan que él tiene una relación tan especial con Dios que es pecado no permitirle dictar teología y conducta de la secta en cuestión. Llegan a ser muy dependientes de él o de su doctrina referente a las decisiones de la vida. En general, las características de la secta falsa son las siguientes que a continuación te vamos a mencionar. La característica número 1 es que son fundadas por hombres que proclaman una nueva y atractiva verdad. Por ejemplo, Joseph Smith, que dio a luz el mormonismo, afirmó que Dios le había revelado que durante 18 siglos el cristianismo se quedó en la apostasía y que por medio de la nueva revelación dada a él personalmente se podía restaurar la iglesia. Por otra parte, tenemos a Carlos Russell, quien descubrió las nuevas verdades de los testigos de Jehová. Y otra fue Mary Baker Eddy, las de las ciencias cristianas. El coreano Sun Myung Moon afirma que Cristo no cumplió plenamente su misión y ahora es el momento para completar su obra en la tierra. La revelación de estos innovadores religiosos suele ser una verdad que nunca ha sido revelada y contradice llanamente las revelaciones pautadas en las Santas Escrituras, o sea, en la Biblia. Característica número 2. Reinterpretan la Biblia para que ésta esté de acuerdo con sus nuevas enseñanzas. Mary Baker Eddy, fundadora de la Iglesia de la Ciencia Cristiana, encontró una manera de interpretar la Biblia con la cual podía negar casi toda la doctrina ortodoxa. Los testigos de Jehová no solo malinterpretan las escrituras, sino que también han preparado su propia Biblia, traduciéndola de tal manera que ésta confirme sus errores. Los mormones dicen: creemos que la Biblia es la palabra de Dios siempre que se traduzca correctamente, o sea, a sus conveniencias. Característica número 3. Ponen demasiado énfasis en algunas doctrinas bíblicas
y pasan por alto otras de vital importancia. Dice J. Cabral: en muchos casos la herejía se caracteriza por el hecho de escoger una doctrina para destacar en ella toda su atención en detrimento de las otras doctrinas. Por ejemplo, los testigos de Jehová recalcan el amor de Dios, pero rechazan su ira y justicia, así que niegan la doctrina del castigo eterno. Las corrientes teológicas heréticas hacen lo mismo. Los liberales afirman la humanidad de Cristo, pero abandonan su divinidad, promulgan la justicia social y pasan por alto la moralidad personal, al igual que los liberales. Los teólogos liberalistas se preocupan por el cuerpo humano, pero se olvidan de su espíritu. Característica número 4. Introducen fuente de autoridad ajena a la Biblia. Algunas sectas heréticas tienen sus escritos autoritarios que se ponen por encima de la Biblia. Por ejemplo, José Smith afirma que encontró tablas sobre las cuales fue escrito el contenido del libro de Mormón. También supuestamente encontró el manuscrito de la perla de gran precio y escribió doctrinas y convenios junto con la Biblia. Esto constituyen sus principales fuentes de doctrinas. La mayoría de las sectas falsas aceptan los libros de doctrinas escritos por otros fundadores como la fuente máxima autoridad. Por ejemplo, los testigos de Jehová basan principalmente su doctrina sobre las interpretaciones de la Biblia hechas por Carlos Russell y el juez Rutherford. Los de la ciencia cristiana sobre el libro de Eddy, Ciencia y Salud. La Iglesia de la Unificación del Coreano Moon considera que la Biblia está incompleta y se necesita leer el libro Principio Divino del Reverendo Moon para llegar a la plena verdad. Característica número 5. Rechazan las doctrinas bíblicas de la Trinidad y la deidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová son unitarios, negando la deidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Para ellos Jesús es meramente una criatura creada por Dios y el Espíritu Santo una fuerza impersonal y divina. Los mormones afirman que creen en la Trinidad, pero para ellos Jesús es solo uno de muchos dioses que existen o van a existir y fue concebido mediante una unión sexual entre el Padre y una Madre Celestial. Las teologías heréticas, tales como el modernismo, suelen considerar que Jesús era un gran maestro, pero no un ser eterno. Característica número 6. Cambian de tiempo en tiempo sus doctrinas y prácticas. Los mormones en el año 1978 hicieron una nueva declaración, permitiendo que las personas de color, o sea de piel negra, pudieran ser iniciadas en los ritos secretos y gozar de los privilegios de los mormones, algo que era prohibido anteriormente por los profetas mormones. También que ya no es necesario practicar la poligamia. Los testigos de Jehová, por ejemplo, han cambiado algunas veces las fechas de la segunda venida de Cristo. El modernismo se halla en continuo cambio de doctrina y carece de un fundamento firme sobre el cual se basen sus conceptos. Característica número 7. Enseñan la salvación por obra. Para la secta no basta creer en Cristo a fin de ser salvo. Es necesario también cumplir con rituales, seguir las indicaciones de sus líderes y por lo general trabajar por la organización. Los testigos de Jehová, por ejemplo, enseñan que la muerte de Jesús es eficaz solamente para la remisión de los pecados cometidos antes de la conversión. Así niegan la verdad que dice en Efesios capítulo 2 verso 8: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Característica número 8. Algunos emplean engaño en sus actividades proselitistas. Sectas como los testigos de Jehová y los mormones incesantemente recorren mar y tierra para ser prosélitos, visitando casa por casa. Sus proselitistas están bien preparados
para su misión, conociendo perfectamente sus argumentos, dan respuestas certeras a las preguntas de sus oyentes. No vacilan en disfrazarse como cristianos evangélicos. Sutilmente buscan un terreno común al comenzar su conversación con la gente y no exponen su doctrina chocante hasta que la persona evangelizada haya sido plenamente convencida. Amigo y hermano, cuídate de la falsa doctrina. Solamente Cristo es el Salvador. En este último tiempo, muchos han salido a proclamar un Cristo falso. Pero la Biblia dice que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Síguenos aquí en este canal.